Echa un vistazo a tu alrededor. Todo lo que ves, desde la yema de tus dedos hasta la pantalla de este vídeo, es una combinación diferente de los mismos tres componentes básicos de la materia: protones, neutrones y electrones. Ahora miremos un poco más lejos, digamos a Marte, o a la galaxia de Andrómeda, o a los confines del universo observable. Y habrá materia hecha de protones, neutrones y electrones, hasta donde alcanza la vista. Esto puede no parecer tan sorprendente, pero por una vez, el misterio no es que hayamos visto algo inexplicable, sino lo que no hemos visto: un universo igual de lleno de antimateria. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras exploramos el mundo de la antimateria y aprendemos sobre sus interacciones con otras partículas e incluso con la gravedad. Al final de este vídeo, probablemente estarás de acuerdo en que la antimateria es un poco rara, pero también verás por qué algunos físicos se sorprenden de que no sea lo suficientemente rara. Antes de nada, aclaremos una cosa. Aunque pueda parecer algo sacado directamente de la ciencia ficción, la antimateria es muy real. Forma parte esencial del modelo estándar de la física de partículas, y se han observado partículas de antimateria en experimentos que se remontan a casi un siglo. La primera detección de antimateria se remonta a un experimento realizado en 1932 por Carl D. Anderson en Caltech, utilizando una cámara de niebla sumergida en un campo magnético. Cuando las partículas cargadas procedentes del espacio exterior, denominadas rayos cósmicos, interceptan la órbita de la Tierra y atraviesan dicha cámara, el campo magnético curva sus trayectorias según la carga y la masa de cada partícula, y la niebla muestra una huella visible de sus trayectorias resultantes. Anderson esperaba que este experimento le ayudara a determinar qué tipo de partículas llegaban a la Tierra desde el cosmos, y puede que encontrara algo más de lo que esperaba. Anderson vio que los rayos cósmicos contenían partículas con carga positiva y negativa. Las masas de las partículas cargadas negativamente coincidían exactamente con la masa conocida de un electrón. Pero algunas de las partículas cargadas positivamente eran demasiado ligeras para ser protones. En cambio, parecían tener la masa de un electrón, a pesar de tener la carga opuesta, por lo que estas partículas nunca antes vistas pasaron a conocerse como antielectrones, o más tarde positrones para abreviar. En 1936, Anderson ganaría el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. Mientras tanto, un físico británico, que también estaba destinado a ganar un Nobel, había estado desarrollando una descripción de los electrones que encajaría perfectamente en el marco de la teoría cuántica de campos. Se llamaba Paul Dirac. En 1928, Dirac se había dado cuenta de que, para describir los electrones como campos cuánticos de un modo físicamente coherente con la relatividad especial, tenían que formar parte de una estructura matemática mayor, más tarde conocida como espinor de Dirac, que inevitablemente daba lugar a versiones de la misma partícula con carga positiva y negativa. De este modo, Dirac había predicho la existencia de los positrones antes incluso de que Anderson hubiera construido la cámara de nubes que los detectaría 4 años más tarde. Lo que es aún más increíble es que los electrones no son la única partícula fundamental en pares opuestos gracias al espinor de Dirac. Otras partículas de la materia, como los quarks que componen los protones y los neutrones, tienen cada una su contrapartida antiquark. Estos antiquarks pueden unirse para formar antiprotones y antineutrones, que a su vez pueden unirse a positrones para formar antiátomos y antimoléculas. Podrías hacer un planeta entero de antimateria y desde fuera se parecería bastante a un planeta ordinario hecho de materia ordinaria. Pero si la antimateria fuera demasiado parecida a la materia, si la única diferencia fuera el signo de su carga, sería imposible explicar por qué nuestro universo contiene tanta de una y tan poco de la otra. Este misterio cósmico, conocido como la asimetría bariónica del universo, lanzó a los físicos a una búsqueda durante décadas para tratar de encontrar todas las diferencias que pudieran entre materia y antimateria. Esa búsqueda continúa hoy en día, encabezada por los colisionadores de partículas del CERN,
capaces de producir, atrapar y estudiar tanto positrones como antiprotones. Pero antes de hablar de estos experimentos, vamos a intentar resumir lo que ya sabemos sobre las propiedades de la antimateria. Al estudiar las antipartículas de forma aislada, los experimentos han confirmado con una precisión cada vez mayor que sus propiedades intrínsecas, a saber, sus masas, son exactamente las mismas que las de las partículas ordinarias. Y al estudiar cómo se ven afectadas las antipartículas por las fuerzas electromagnéticas, los experimentos han vuelto a constatar que se comportan exactamente igual que las partículas ordinarias, excepto que con la carga eléctrica opuesta, tal como Anderson había observado en su cámara de niebla. Pero el electromagnetismo es solo una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, junto con la gravedad y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Y cuando los físicos empezaron a comprender mejor la fuerza débil en los años 50 y 60, se dieron cuenta de que las partículas y las antipartículas se ven afectadas por ella de forma bastante diferente. La primera sorpresa fue que las partículas ordinarias solo podían sentir la fuerza débil si eran zurdas, y las antipartículas solo si eran diestras. El concepto de lateralidad, o quiralidad, es sutil y difícil de conceptualizar para las partículas con masa, pero se puede establecer una analogía con la helicidad de una partícula, que describe si una partícula tiene spin hacia arriba o hacia abajo a lo largo de su dirección de movimiento. En esta analogía, una partícula con spin hacia arriba se denomina diestra, mientras que una partícula con spin hacia abajo se denomina zurda. La segunda sorpresa, aún más descabellada, fue que las antipartículas diestras experimentaban una fuerza débil distinta a la de las partículas ordinarias zurdas. En la práctica, esto significa que las probabilidades cuánticas de la desintegración radiactiva en los núcleos ordinarios son algo distintas de las probabilidades de desintegración en los antinúcleos. Esta asimetría fundamental entre partículas y antipartículas se observó por primera vez en un experimento realizado en 1963 por James Cronin y Val Fitch de la Universidad de Princeton, que recibirían otro premio Nobel por su descubrimiento. Cuando se descubrió esta asimetría, hubo cierta esperanza de que explicara la simetría bariónica del universo. Tal vez estas diferencias en la fuerza débil fueran responsables de la abundancia de materia y la absoluta falta de antimateria que nos rodea. Pero las matemáticas no acabaron de funcionar. Sencillamente, no había suficiente diferencia entre la fuerza débil que actúa sobre las partículas y la que actúa sobre las antipartículas. Fue entonces cuando los físicos empezaron a centrar su atención en la fuerza nuclear fuerte. Los modelos teóricos predecían que, al igual que en la interacción débil, debería haber algunas diferencias en cómo sienten la fuerza fuerte las partículas zurdas y las antipartículas diestras. Pero la antimateria no deja de sorprendernos. Todos los experimentos realizados hasta la fecha sugieren que la fuerza fuerte trata igual a las partículas y a las antipartículas. Esto nos lleva a la última de las 4 fuerzas fundamentales y objeto de los experimentos que se están llevando a cabo hoy en el CERN, la gravedad. Para ser sinceros, sugerir que la gravedad podría tratar de forma diferente a la materia y a la antimateria es un poco exagerado. Piensa en la leyenda popular de Galileo lanzando piedras de distintos tamaños y materiales desde la Torre de Pisa. Todas cayeron a la misma velocidad, porque la aceleración gravitatoria en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, independientemente del objeto que caiga. Por supuesto, el experimento funciona aún mejor en una cámara de vacío. Newton amplió esta idea y demostró en el siglo XVII que la aceleración gravitatoria en cualquier lugar del espacio solo depende de la masa del objeto que tira de ti y de tu distancia a él, pero no de ninguna de tus propiedades personales, ni siquiera de tu propia masa. Este famoso resultado, conocido como el principio de equivalencia, es la base de la teoría de la relatividad general de Einstein, nuestro modelo más preciso y exitoso de la gravedad hasta la fecha. Teniendo esto en cuenta, la física sigue siendo una ciencia experimental en su esencia, y no podemos saber con seguridad si la materia y la antimateria obedecen las mismas leyes de la gravedad, a menos que lo comprobemos por nosotros mismos.
Los físicos del CERN se propusieron hacer precisamente eso, motivados no solo por la asimetría bariónica del universo, sino también por unas cuantas publicaciones especulativas que sugerían que los misterios cosmológicos de la materia y la energía oscuras podrían explicarse más fácilmente si la antimateria tuviera una carga gravitatoria negativa, o dicho de forma más sencilla, si la antimateria cayera hacia arriba en vez de hacia abajo. Hay varios experimentos en curso en el CERN que prueban las propiedades gravitatorias de la antimateria, como Aegis, Gebar y Alpha. Hoy nos centraremos específicamente en un experimento clave del grupo Alpha que se publicó en la revista Nature el pasado mes de septiembre. Tras décadas de suposiciones, este experimento nos ha aportado datos reales sobre la aceleración gravitatoria de la antimateria en la superficie de la Tierra. Pero antes de mostrarte los resultados, dediquemos un momento a apreciar lo intrincadamente que se diseñó este experimento para aislar y medir los efectos de la gravedad. El primer paso del experimento consiste en asegurar un haz de varios millones de positrones por segundo emitidos por un isótopo radioactivo del sodio, Na-22. La mayoría de estos positrones acaban colisionando con la materia ordinaria del experimento, provocando explosiones en miniatura en las que los positrones y los electrones se aniquilan mutuamente y liberan una pequeña ráfaga de energía en forma de luz. Pero una pequeña fracción de los positrones sobrevive al ser guiada a través del aparato experimental, donde son enfriados por gases a baja presión y atrapados por campos eléctricos y magnéticos. Pero observar los efectos de la gravedad sobre estos positrones sería casi imposible. Sus masas son tan pequeñas que la diminuta gravedad que siente cada partícula queda eclipsada incluso por las más pequeñas fluctuaciones de los campos electromagnéticos circundantes. Por eso, esta colección de positrones se fusiona con un contenedor separado de antiprotones, donde se unen y forman átomos neutros de antihidrógeno, que responden mucho menos a los campos electromagnéticos fortuitos. ¿Y de dónde proceden los antiprotones? Basta decir que se produjeron disparando protones ordinarios contra un bloque de metal muy rápido. Sí, la física es así de formidable. Una vez creados los átomos de antihidrógeno, se comportan como imanes diminutos y débiles que pueden permanecer atrapados por una complicada disposición de campos magnéticos externos. Pero ahora, esta interacción magnética es lo suficientemente débil como para no sobrecargar los efectos gravitatorios que intentamos medir. La cámara que contiene estos átomos de antihidrógeno es casi un vacío. Solo hay unos 2 por 10 elevado a la 5 átomos de gas ordinario por centímetro cúbico, frente a una densidad atmosférica típica de 2 por 10 a la 18 de átomos por centímetro cúbico. En estas condiciones, los átomos de antihidrógeno atrapados casi nunca colisionan ni se aniquilan con átomos de materia ordinaria. En cambio, pueden flotar más o menos alrededor de la cámara durante minutos. Pero a medida que se debilitan los campos magnéticos utilizados para atrapar verticalmente los átomos de antihidrógeno, esta levitación aleatoria acaba permitiendo que los átomos de antihidrógeno escapen por la parte superior o inferior de la cámara, donde pueden colisionar con la pared del aparato, aniquilarse con algunos átomos ordinarios y liberar una pequeña ráfaga de luz. En el experimento alfa, esto ocurre en el transcurso de unos 20 segundos. La teoría que subyace al experimento es que si la gravedad tira realmente de la antimateria hacia abajo, escaparán más antiátomos por la parte inferior que por la superior. Cuanto más fuerte es la fuerza gravitatoria, más átomos escapan por la parte inferior. Las simulaciones realizadas por el equipo Alpha mostraron que en condiciones normales de atracción gravitatoria, aproximadamente el 85% de los átomos de antihidrógeno escaparían por la parte inferior, mientras que solo el 20% escaparían por la parte inferior si la gravedad tirara de la antimateria hacia arriba. Si no existiera fuerza gravitatoria alguna, las simulaciones mostrarían una distribución más uniforme del 55% de escape por el fondo, debido a la asimetría del propio aparato experimental. ¿Qué descubrió el experimento real? Pues que aproximadamente el 75% de los átomos de antihidrógeno escaparon por el fondo de la cámara, mostrando una clara preferencia por la gravedad que tira hacia abajo.
Como haría cualquier científico concienzudo, el equipo alfa repitió este experimento para recoger diversos datos que contaran una historia más completa. Rehicieron el procedimiento con distintos niveles de polarización del campo magnético, que aplicaban fuerzas magnéticas externas ascendentes o descendentes sobre los átomos de antihidrógeno. En este gráfico, un sesgo de -1G significa que se aplica la fuerza magnética justa para contrarrestar la gravedad normal, mientras que un sesgo de +1G significa que se aplica un G extra de fuerza magnética para empujar los átomos de antihidrógeno hacia abajo, y así sucesivamente. El equipo realizó predicciones mediante simulaciones para cada sesgo y para diversas interacciones gravitatorias posibles, que produjeron las curvas naranja, verde y morada que se muestran aquí. Como puedes ver, los puntos de datos experimentales, mostrados en azul, coinciden mejor con la curva naranja, que representa la simulación normal en la que la gravedad tira de la antimateria hacia abajo. Pero como los datos caen un poco por debajo de esta curva, la aceleración gravitatoria que mejor se ajusta es de solo 0,75 Gs, 3/4 partes de la fuerza de la gravedad que actúa sobre la materia ordinaria. ¿Significa esto que después de todo la gravedad afecta de forma diferente a las partículas de materia y antimateria? No necesariamente. Echemos un vistazo a las barras de error. Indican que hay dos fuentes principales de incertidumbre en los resultados, incluida una incertidumbre en el sesgo aplicado, posibles errores en la alineación y otras incertidumbres sistemáticas y estadísticas. Cuando se tienen en cuenta estas incertidumbres, la aceleración gravitatoria mejor ajustada es en realidad de 0,75 Gs más menos 0,13 Gs más menos 0,16 Gs. Esto significa que un G de aceleración gravitatoria sigue siendo bastante coherente con los datos recogidos. Futuros experimentos podrán determinar con mayor precisión con qué fuerza actúa la gravedad sobre la antimateria, pero ya podemos descartar las teorías especulativas que se basan en que la antimateria cae hacia arriba en vez de hacia abajo. Al final, a pesar de lo extraño y opuesto que es el mundo de la antimateria, parece que solo la fuerza débil se aplica realmente de forma diferente a las partículas y a las antipartículas. Pero explicar la simetría bariónica del universo requeriría diferencias mucho más drásticas entre ambas, por lo que los científicos no han terminado de buscarlas. ¿Podría haber nuevas fuerzas y partículas que interaccionen de forma aún más extraña con la antimateria? ¿O estarías dispuesto a aceptar que el hecho de tener tanta más materia que antimateria a nuestro alrededor es una mera coincidencia? En cualquier caso, dinos si has aprendido algo nuevo sobre la antimateria viendo este vídeo, y si es un tema sobre el que te gustaría saber más. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.